Bueno, buenas a todas. Acá en los círculos populares de formación nos acercamos al ex centro clandestino de detenciones El Infierno en Avellaneda. Vamos a charlar acerca de la Revolución de Mayo. Acá estamos con Tupac Gómez, compañero docente, profe de historia de la CTA de los Argentinos. Claudio Yacoy, compañerazo, secretario de Derechos Humanos, también profesor universitario, secretario acá de Avellaneda. Así que bueno, vamos a charlar acerca de esta cuestión del 25 de mayo, ¿no? Poner en tensión esta historia medio lavada que nos contaron, o que en algún momento se empezó a utilizar como mito fundante, buscando a dónde nacía esta cuestión de la nación argentina. Y bueno, cuando uno empieza a revisar, encuentra que hay varios conceptos que no están del todo claros, ¿no? Bueno, contextualizamos, si te parece, Tupac, para arrancar. ¿Cómo venía la mano antes de ese 25 de mayo de 1810? Bueno, se vivían en Occidente, porque a veces está también esta concepción de la historia eurocentrista, parece que es el mundo, hay revolución en todo el mundo. No, era en Occidente, y de distinta naturaleza, pero con algunos hilos conductores. Porque también desde Europa se caracteriza, por ejemplo, la Revolución estadounidense, que fue una revolución en principio por participación política y poder negociar impuestos, qué tipo de impuestos se cobraba a las colonias y tener representaciones en el Parlamento, y eso terminó siendo una revolución de independencia, ¿no? Arrancó como algo más tranquilo. Y al mismo tiempo, prácticamente, porque en 1781 está el alzamiento de Tupac Amaru, que continuado por Tupac Katari, donde ahí las reivindicaciones también eran políticas, eran económicas, pero también eran étnicas, ¿no? Claro. De liberación. Tenemos también el alzamiento a partir de la Revolución Francesa en Haití, de los llamados jacobinos negros, que la verdad hicieron una tarea que está muy silenciada, que fue, ahí era una combinación de lucha de clases, de lucha también por la liberación personal y nacional. Uno creería que siguen pagando el precio en Haití, ¿no? Totalmente. Hicieron pagar toda la historia, ¿no? Y creo que somos muchos los que, además de cómo quedó devastado por el sistema de explotación de la caña de azúcar, digo también, que es un fenómeno que también pasó en Cuba, no con tanta intensidad, pero recordemos que Haití era una colonia francesa dedicada prácticamente solo al monocultivo de azúcar, la caña de azúcar. Entonces, también eso hizo que después estos pueblos libres, encabezados por afrodescendientes, tuvieron la tierra arrasada para poder, y bueno, declaran lo importante, declaran la independencia en 1804. Esto es algo que a uno que trata de tener una mirada, digamos, americanista o si se quiere popular de los movimientos de independencia, de liberación, es un hecho muy importante. Bolívar, de hecho, estuvo refugiado en Haití también. Y toma los conocimientos, los aprendizajes, los debates que tiene con los revolucionarios haitianos, para después, cuando vuelve a Colombia, fortalecer su línea de lucha por la independencia. Entonces, en ese marco, en ese gran marco, exactamente un año antes, y eso es algo que creo que no lo hemos estudiado en las escuelas, algo como en un párrafo, no ni siquiera un párrafo, una oración, exactamente un año antes del 25 de mayo de 1810 en Argentina había habido un alzamiento que fue rápidamente sofocado en Chuquisaca, 25 de mayo de 1809. Había habido un proceso que esto fue estudiado muy bien por un historiador que es tan bueno estudiando la historia del siglo XIX como tan malo estudiando la historia del siglo XX, que es Tulio Pellitongi. Tulio Pellitongi. Que a 60, 70 años de su tesis de la militarización de
de Buenos Aires, que fue lo que dio un carácter a lo que después fue el proceso revolucionario. A partir de las invasiones De inglesas. las invasiones inglesas, claro, lo que empieza a suceder, y quiero marcar algo también en relación a esto, que tampoco está muy difundido. Pasa de largo en general en los manuales. Lo que sucede con la resistencia a la invasión inglesa es que se configuran tropas criollas, de pardos o criollos o de españoles también, que logran tener un poder al punto tal que primero imponen a Liniers como virrey. Esto era algo inédito. Logran condicionar a partir de la fuerza. Exactamente. Logran condicionar a partir de la fuerza, y luego logran en 1809 frenar un intento de derrocamiento de Liniers. Liniers ya estaba a punto de firmar la renuncia y salen las tropas encabezadas por Cornelio Saavedra y otros militares, y logran frenarlo. Entonces, en ese contexto, cuando viene Baltasar Cisneros, que era un funcionario muy bueno para la lógica imperialista española, digo, ¿no? Porque también a veces en estas cuestiones de matices parece que la historia la hacen los buenos, los malos. Sí, hay blancos y negros. Hay blanco y negro, y y Baltasar Cisneros era un funcionario muy eficaz, digo, no es que se lo llevaron nuestros patriotas o aquellos a quienes nosotros reivindicamos, se lo llevaron puesto. O sea, este hombre cuando llega asume como virrey en Colonia, en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Pasó 2 semanas hasta que vino a la capital del virreinato. Esperó que fuera Saavedra y que fuera una comitiva a entrevistarse, que fuera Liniers a entrevistarse, porque sabía que no era llegar y coser y cantar. Claro, y tomar posesión. Sabía que había ya, por esto que estamos planteando en relación a que no fue que un día, o la semana de mayo, que también se sintetiza que en 4 o 5 días prendió un fulgor patriótico que hizo que se terminaran 300 años de colonialismo. Ya estaba revuelto el avispero. Ya estaba revuelto, había intereses propios, criollos, vamos a decirlo de esa manera, criollos, locales, donde también había tendencias, ¿no? Había tendencias que un poco lo hablamos, creo que fue antes de comenzar, había tendencias que propiciaban un libre cambio y después no importaba la forma de gobierno, si era un directorio, si era una junta de gobierno, si se juraba lealtad a algún Ese era el bando más conservador, sería ese. No, más light. Bueno, El conservador directamente, sí, quería solo. Es más, el bando más conservador, con que se mantuviera un libre cambio, no tenía ningún problema Claro. en volver a aceptar después en 1814, 1815, cuando se dio la restauración monárquica, no tenía problema. Claro, Ese mismo sector de volver a jurar fidelidad. Lo único que le molestaba de la monarquía era que no le permitía negociar con Gran Bretaña. Después no tenía problema en ser Exactamente. gobernado por la monarquía. Y había sectores que tenían una visión que yo creo que sigue siendo de avanzada, que es ese sector que algunos historiadores, y yo coincido, consideran que fue derrotado en ese periodo. Ese primer americanismo representado por San Martín, representado por Mariano Moreno, representado por Manuel Belgrano, de una independencia en la cual los pueblos originarios, recordemos que después de la declaración de 1816 de independencia, está también en quechua, ¿no? Sí. En castellano, en quechua. Belgrano había propuesto un inca como rey. Como rey, ¿no? Un descendiente de Tupac Amaru fue muy bien tratado por que estuvo viviendo en la ciudad de Buenos Aires, siglo XIX, fue muy bien tratado por este sector americanista que quería todo.
¿no? Cuando uno dice que quería todo, era una independencia soberana, no una independencia económica. Ahora, bueno, si les parece, tenemos acá también a un compañerazo que creo que tiene un par de cosas para decir, ¿no? No, primero quiero, la verdad, adherir a cada una de las palabras que ha expresado Tupac, porque evidentemente los dos tenemos y abrevamos en la misma fuente, ¿no? Como para poder hacer esta suerte de revisionismo. Yo lo que creo que nosotros siempre tenemos que desarticular, desarmar la historia oficial. Ese es el punto de partida para poder mirar de manera crítica nuestro pasado reciente, a pesar de que somos una nación independiente que está como el serrucho, va y viene, ¿no? En independencias y dependencias, soberanías y sometimiento. Yo particularmente creo que hay que pensar seriamente la de la revolución, ¿no? La declaración de la independencia en Filadelfia en 1776. Esa declaración de la independencia de aquellos que habían sido perseguidos, yo diría hasta por una cuestión religiosa, que se habían escapado de Inglaterra para armar las 13 colonias en lo que después va a ser hoy el estado gendarme del mundo, un estado represor y demás, y un estado asesino, genocida, tiene mucho que ver evidentemente también con lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, simbolizado en la toma de la Bastilla, pero estas dos revoluciones tienen una gran particularidad que a mi entender es que la hacen los nobles, es decir, el pueblo ahí está medio alejado. Incluso, si uno se pone a pensar 1810, lo que no podemos dejar de hacer es pensar la composición de los que combatieron en el 1807 contra las tropas inglesas. Ahí había esclavos, había negros, había indios, es decir, el pueblo en un solo puño peleando, ¿no? Para poder echar al invasor inglés, reconquistar la ciudad de Buenos Aires y plantear en serio una soberanía sin cabildo abierto. Es decir, en ese momento a mí me da la impresión que llegamos a 1810 con un sector determinado de la sociedad que estaba más interesado en sostener los acuerdos con el Imperio Británico que con la verdadera emancipación. Y son los que ven en el 1807 esa composición popular que podría llegar a ser un peligro, porque en realidad podría haber sido Cornelio Saavedra presidente de la primera junta, ¿no? Le digo, el mismo que después, cuando Mariano Moreno, según la historia oficial, muere arriba del barco, lo tiran al agua y dice que era necesario tanta agua para apagar tanto fuego. Algunos creemos que en realidad Saavedra es parte de ese plan para aniquilar a uno de los hombres más lúcidos que había parido en ese momento la Revolución de Mayo. Así que, digo, yo creo que llegamos al 25 de mayo con una hegemonía más de los sectores concentrados, de esa sociedad naciente, rica, y ya empezaba a manifestarse claramente de qué tipo de sociedad iban a construir. Claro. Es decir, la destrucción del vasto mercado interno, un mercado que tenía intercambio, que en realidad era un mercado con el que podía comerciar cualquiera indistintamente de su procedencia, para poder llevar toda esa riqueza fenomenal, que también tenía que ver con la explotación de los recursos, con la utilización del agua, es decir, todo eso que de alguna manera se convertía en un elemento estratégico. Estos sectores, yo no sé si definir oligárquicos, pero sí sectores conservadores, eran los que de alguna manera ven la amenaza para mí, ¿no? De 1807, es decir, si esto mismo es lo que vuelve a ser la Revolución de Mayo, el Cabildo, la gente sabiendo de qué se trata, French y Beruti, son estos, mejor anticipémonos, llevemos adelante cierta forma de contentar, porque lo cierto es que para el 25 de mayo de 1810 ya había un pueblo fervoroso que no estaba más dispuesto a seguir sosteniendo el tema de la dependencia, ¿no? Del imperio. Entonces, me parece que hay que enmarcar 1810 en esta lógica. Para mí, el temor reverencial de un sector determinado de esa sociedad a que los plebeyos vuelvan a ser los revolucionarios que pudieran de alguna manera sepultar cualquier expectativa. Entonces, particularmente creo que se fue a un proceso de una independencia
bastante condicionada, bastante amañada, bastante contradictoria y en profunda tensión. Por eso, cuando uno analiza lo de 1810, yo particularmente creo que el punto de partida debe ser 1807, porque tiene que ver esencialmente con la composición de quienes pelean contra el Imperio Británico y quienes llevan adelante la Revolución de Mayo. No son los mismos. 1810 es una revolución hecha por los sectores concentrados, los sectores más burgueses, los sectores que querían sostener el comercio incondicional con el Reino Unido, ¿no? En eso encontrás el parecido con la Revolución Francesa. Y a mí me da la impresión de que en 1776, que digo, el 4 de julio de 1776, la Declaración de la Independencia de Filadelfia, 1789, los Ilustrados. Es decir, en el año 1791 la Gran Asamblea Nacional no discute cómo redistribuyen la riqueza, cómo perfeccionan el funcionamiento del principio republicano de división de poderes. Lo que discuten es si va a haber voto calificado o no, si los girondinos, los jacobinos, antes de los jacobinos negros, ¿no? No, después de los jacobinos negros. Entonces digo, porque era 1804 lo de Haití. No, pero comienza en el 1789, claro, estamos antes, 1791. Así que digo, los verdaderos jacobinos. Entonces digo, me parece que el problema de los ilustrados era que no cualquiera era ilustrado. Esa era una sociedad que se dividía en dos, los proletarios y los burgueses. ¿No? Es decir, quien tenía la posibilidad de vender la prole y aquellos que le decían, bueno, los que de alguna manera representaban esa sociedad emergente. ¿No? Es decir, 1789, es decir, hoy todavía los sans-culottes, ¿no? Se decían que eran los sans-culottes porque tenían un parche de cuero en la parte de atrás del pantalón que era casi una forma de contarle a los demás que tenían un caballo. Cualquiera tenía un caballo. Claro. En ese momento esclavo, negro, bueno. Entonces yo creo que la del 25 de mayo tiene una gran similitud con esta, ¿no? Que son corrientes ilustradas, corrientes que tienen la posibilidad de especular, que saben que una emancipación total y absoluta los pone a ellos en una condición de debilidad, porque en realidad, si es una emancipación total y absoluta, no se podría ejercer el necesario, diría yo, gobierno sobre los sectores más postergados. Así que digo, para mí 25 de mayo de 1810 es para mí, sin dudas, el comienzo hacia la independencia. Pero también hay que mirar 1820 para mí, como un dato alentador. Es decir, todo lo que había sido la América Latina en un solo puño en 1810, América Latina por definirlo de alguna manera, en 1820 todo lo que se conocía de esa riqueza previa a 1810, en 1820 va a estar devastada. No, pero aparte de todo, digo, hay una intencionalidad de someter definitivamente y poner en un lugar a los que van a producir y en otro lugar a los que van a ser beneficiarios de esa producción. Entonces digo, lo que hace esa revolución, incluso la independencia de 1816, para mí es acentuar estas dificultades que tenía de poder plasmar una fuerza popular, una fuerza que en realidad estuviera constituida por la totalidad de aquellos que estaban bastante bien marginados en ese momento. Esa es mi mirada. Muy bien. Va. Bueno, no, una característica que también tuvo, que creo que más capaz que en las últimas décadas, bastantes décadas, ¿no? Creo que a partir del revisionismo histórico en Argentina y en otros puntos de América Latina, lo que se empezó a poner en debate también en esta línea es la necesidad de encontrar todos estos puntos en común que Claudio estaba sintetizando, como hacia 1820 comienza a fragmentarse, algo que se estaba empezando a unificar con la Gran Colombia, con el Congreso Anfiteutónico, así no creo que no lo estoy pensando bien, que convoca a Bolívar para crear un gran estado, por lo menos de Sudamérica. Es poner en discusión esta cosa que a esta burguesía de la generación del 80, que busca reescribir todos estos procesos y donde a gente que fue muy maltratada, como San Martín, como Belgrano,
como Güemes. Güemes no lo han levantado demasiado, Mitre, Vicente Fidel López, no lo han levantado mucho, pero digo, a toda esta generación que fue muy maltratada, que fueron quienes pusieron la sangre, quienes pusieron la familia, quienes pusieron todos sus recursos para la emancipación, de pronto decimos, algunos héroes tenemos que tener. Y se busca generar, o en América, a partir de fines del siglo XIX, avanza el concepto de Estado-Nación que había nacido a partir de la Revolución Francesa y se busca la particularidad más que la generalidad. Sí, lo que se dice un mito fundante. Un mito fundante que, mira, somos los mejores, digo, y esto ha pasado en Chile, ha pasado en Uruguay. Sí, es parte de una estrategia. Es parte de una también divisionista, una estrategia divisionista. Entonces, en este proceso que muy bien describía Claudio, en prácticamente toda Sudamérica, toda América, el conflicto se daba, el principal conflicto entre los sectores cercanos a los puertos, que eran quienes controlaban el flujo económico de los recursos, claro, y los sectores productores. Digo, porque en Buenos Aires los que... En realidad lo que triunfa ahí es el acopio. Es decir, el acopio del grano de café, el acopio del grano de maíz. No era que el productor tenía un mercado donde venderlo, sino se lo vendía al que concentraba, al que acopiaba, no le vendía a nadie y a precio vil. Sí, ¿No? y eso es lo que triunfa. ¿Qué sucedía? Quien controlaba los puertos controlaba a quien beneficiaba, decía, bueno, claro. Claudio Yacoy produce cuero también, bueno, en la provincia de Entre Ríos, bueno, pero tiene que pagar un impuesto para que salir por el puerto de Buenos Aires, diferencial al de Diego, que es de la campaña bonaerense. Digo, Claro. Era usado políticamente, pero no solo en Buenos Aires, esto es lo interesante. Entonces, ahí es donde estas disputas también económicas terminan siendo disputas de clase, de lucha de clase también, ¿no? Claro. El equivalente de los gauchos federales de Argentina son los llaneros venezolanos. Llaneros caraqueños. Exactamente. Entonces, que representan a los sectores más tradicionales de la economía que ven que también con algo que estamos viviendo hoy, creo que está buenísimo, ¿no? Esta apertura de importaciones que hace que lo que en su momento el taller del mundo era Gran Bretaña, Inglaterra específicamente, no el Reino Unido, Inglaterra, que te producía lo que vos necesitabas en términos culturales y hacía bolsa a las economías regionales que también producían lo mismo, pero en términos más artesanales o menor capacidad de producción masiva. Entonces, esos sectores son los que también en las provincias adquieren muchísimo peso específico en el proceso revolucionario. Son las segundas líneas, vamos a llamarlo de esa manera. Condicionantes muchas veces de los estados provinciales. Los Güemes, los Pancho Ramírez, los Estanislao López, los Artigas, para mí un gran patriota. Sí, claro. Yo hablaba de las otras líneas Claro. que son las que condicionaban de alguna modo, o que en realidad conspiraban para que ese gobierno no se constituyera en un gobierno tan revolucionario que le hiciera fracasar su plan de gobierno, su plan de comercio. Exactamente. Yo quisiera, mira, una vez me saqué un 12 en un examen. Había un docente que era de los CUDEI, después descubrí, que me hizo 50.000 preguntas, ¿no? Y entonces me empezó a preguntar cuál era la virtud que tenía Artigas. Y yo le decía, bueno, un gran estratega, un hombre, ya nada, bueno, un gran planificador de la guerra, nada, un libertad, nada. Bueno, la cuestión que tiré 40.000 opciones que podían estar dentro de las características de Artigas, y el tipo me dijo que no, y en realidad me puso un 2, un hombre de los CUDEI que me identificó rápidamente, y me dijo que, por ejemplo, la virtud que tenía Artigas, mirá vos que lo sabés, me acuerdo ahora, era haber sido un gran vaquero,
con lo que sedujo a los llaneros caraqueños. Entonces los llaneros caraqueños, como el tipo hacía pirueta arriba del caballo, lo adoptaron como su líder. No debía ser, ¿no? Es decir, una característica que a lo mejor no tenía que ver tanto con lo intelectual y con sus... Y tenía que ver con la destreza, con el tema de la utilización del caballo. Era un gran jinete, Artigas. Y bueno, nada, lo cuento como un dato anecdótico. Y otro tema que me parece a mí sumamente importante, ¿no? Digo, pensar que nosotros lamentablemente, 25 de mayo de 1810, con un escaso desarrollo digamos, del aparato productivo, industrial, éramos una sociedad manufacturera, ¿no? Es decir, de cultivo, de cosas que en realidad podríamos tranquilamente ya en ese momento haber sido el granero del mundo, desde antes. Cosa que después se termina acentuando y que evidentemente es el triunfo de un proyecto de país que no tiene que ver con un país que desarrolla su industria, es un país que piensa en la desindustrialización justamente porque piensa que en el acuerdo con otro es que le tiene que poner valor agregado es el otro, y entonces yo le voy a mandar el cuero, no le voy a mandar la campera, el sofá o el sillón, no, quiero que eso me lo traiga él. Es uno de los grandes problemas que tuve. Otra cosa que me parecía importante, ¿no? Con respecto a Artigas. Artigas llegó a decir, y en esto sí que toco un héroe sagrado, de San Martín, que San Martín desunió lo que estaba unido, ¿no? En esta lógica de la liberación de Chile, Perú, América. Entonces el tipo dice, bueno, está muy bien. Ahora, esto era un Estado todo unido, y la verdad es que San Martín contribuyó a desunirlo, ¿no? Es decir, la fragmentación, el tema de la instalación de nuevas formas de gobierno que no habían sido legítimamente elegidas por su pueblo, ¿no? Es decir, que no había un proceso de revolución para elegir a quien condujera ese proceso revolucionario, sino que prácticamente después de las liberaciones es como que hubo ciertas, diría yo, formas de gobierno que tenían que ver con regentes, ¿no? No había gobierno popular. Esa es una crítica que le hace severamente Artigas a San Martín. Ahora, nosotros, la verdad que San Martín para nosotros es un prócer intocable. Sin embargo, los próceres también, aparte, pueden ser no cuestionados, pero pueden ser observados en alguna de las medidas. Es decir, bueno, esta es, San Martín, uno de los notables de ese proceso revolucionario, que también, así como pagó muy caro Haití el costo de haberse levantado, yo creo que San Martín es el claro ejemplo, ¿no? de un hombre que va a morir en la absoluta miseria y demás, condenado por las oligarquías. Claro, por eso cuando hablamos del mito fundante, digo, lo hicieron mierda, lo dejaron morir solo, ahora cuando les conviene dijo, no, San Martín es el más grande. Sí, ¿no? O sea, lo levantaron cuando necesitaron poner un héroe y él no tenía nada, no podía decir nada porque ya estaba muerto. Bueno, qué sé yo digo, Belgrano planteaba la industrialización del país a través del cáñamo, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, en esta pelea de la utilización del cannabis y demás, bueno, Belgrano era un visionario que ya había habido la experiencia de que se había vivido en Europa con el tema del cáñamo. Tipo decía, nosotros con esto industrializamos la nación entera, vamos todos, construimos casas, el tipo tenía una mirada sobre la... Y bueno, 200 y pico de años después todavía estamos peor que antes porque tenemos prohibicionismo, persecuciones, pero bueno, era una de las formas que pensaban de industrializar el país. Ese tipo también pagó muy caro, ¿no? Manuel Belgrano pagó muy caro el intentar ser distinto. Yo creo que ellos son todos hijos, de hecho, Pisaca por supuesto, pero son hijos de la Revolución Francesa. 1789 sin dudas es algo que impregna, es como una ola que va a recorrer América y va a encontrar hombres que se reflejan en esa revolución, que para mí no son los que finalmente triunfaron. Claro. Si Saavedra fue el presidente de la primera junta, habla claramente de que quien llegó al poder ahí no era nuestro, ¿no? Además, Saavedra murió pobre también, ¿no? Esto es algo que, porque siendo moderado y siendo más partidario de una negociación, de una salida negociada de esta pseudo-independencia. Es el que instaló la ancha avenida del medio. La verdad que muy bien planteado. Hay una carta que escribe, no recuerdo a quién, Saavedra, por alrededor de 1820,
diciendo, pensar que aquellos que nos pegaban, si estoy sintetizando, nos mataban por todos lados, nos trataban de aventureros y nos dejaban a pie en esta aventura, La del 25 de mayo. La del 25 de mayo, son quienes luego más se enriquecieron. Ahí está. Y quienes dejamos hasta la fortuna, hoy estamos. Quiere decir que no es un fenómeno totalmente homogéneo. La figura de Belgrano, y vos lo decías antes respecto a los comerciantes, Belgrano en su autobiografía hablaba del padre, el padre era un comerciante que, lo decía así textual, pagaba por $1 para vender por $2. Claro. Lo decía así. Y bueno, en la misma familia Belgrano estaba esta tensión de qué tipo de economía queremos. Ganó la que representaba el padre en ese primer momento, ¿no? Esa economía de... Claro, Belgrano era un idealista, el padre era un materialista. Dentro del materialismo podemos meter todos los que después finalmente se valen de la revolución y hacen el mejor negocio, que es sostener el comercio con Inglaterra de manera, no importa de qué manera, y el tema del control del puerto de Buenos Aires, ¿no? Antes estaba diciendo, es muy interesante en esta... Hay un historiador, bueno, dos cositas me parecía, o dos cosas me parecen que son interesantes. Ya en la década del 20, 1920, o sea, 1920, 1930, un historiador liberal, pero no el liberalismo a lo mejor que más ha caracterizado a los estados, digamos, de América, ¿no? Ese liberalismo entregador, José Luis Busaniche, un historiador santafesino. En un trabajo que tengo, que me llegó así de carambola, planteaba esta cuestión de decir, a ver, Artigas fue un patriota que nació en la banda oriental y que después por quienes escribieron la historia. Quiero aprovechar para corregir, no hablaba de Artigas como de que tenía destreza con el caballo, era Bolívar. Era Bolívar. Y Bolívar es el que cuestiona a San Martín. Una carta. Bolívar. Aproveché para poderme corregir, perdón. Dale. Entonces, Busaniche mismo, estamos hablando de 100 años atrás ahora, ¿no? O sea, a 100 años más o menos del proceso independentista, ponía en cuestionamiento estas historias nacionales donde para Uruguay el héroe nacional, que también fue alguien muy maltratado como Artigas, que de hecho terminó exiliado 20 años, exiliado y no podía salir, la realidad es que no podía salir, era que no quería volver a la banda oriental, no podía salir. Era un exilio, digamos, casi carcelario. Sí. 20 años en esas características. Pero bueno, Uruguay después también tiene que decir, bueno, ¿quiénes son nuestros héroes nacionales? Todos los países tienen héroes nacionales, bueno, Artigas. Busaniche hace 100 años decía, muchachos, y no por un fenómeno de apropiación, de decir, no, todos los héroes son argentinos. No, era un revolucionario, Artigas, con la misma entidad que lo era San Martín, que lo era Bolívar, que lo fueron muchos revolucionarios de América Latina o de Sudamérica, que nacieron en distintos puntos, ¿no? En distintos puntos geográficos, y que eso no los hace menos valiosos para un proceso que tuvo mayor peso, si se quiere, en lo que hoy es Argentina. Digo, porque el mayor desarrollo de Artigas se dio en lo que hoy es Argentina, pero porque la Liga de los Pueblos Libres, que confrontaba contra ese modelo unitario que ya se estaba gestando, no estaba cerrado. También en esa cuestión de la historia matizada, la lucha entre unitarios y federales, que se dio en todo, o centralistas y federales, centralistas y republicanos, tuvo distintos nombres desde México hasta Argentina, que tenía que ver con esto, el control del puerto, el control del comercio, el control de los impuestos, o también una forma más horizontal de pensar la política, la producción. Y cuando hace un ratito hablamos del mito fundante, entonces yo traigo esto también. Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, Artigas, ya habían firmado antes habían una declaración de independencia. O sea,
previo a la declaración del 9 de julio de la casita de Tucumán. Digo, claro. cuando hablamos de que posteriormente alguien dice qué valoramos y qué no, podían haber dicho esta es nuestra independencia, el día y no elegir la otra, donde hubo una concurrencia diferente, ¿no?, a la que había cuando la Liga de los Pueblos Libres firma esa declaración. Sí, de hecho a los representantes de la Liga de los Pueblos Libres no son aceptados en el Congreso de Tucumán. Claro. Entonces, esas tensiones después son releídas de acuerdo al convenio. Y hay un hecho que a Bartolomé Mitre se le perdona su propia clase, ¿no?, que es la clase dominante. No se lo perdonamos nosotros, creo, como pueblo. Mitre, cuando escribe la biografía de San Martín, y después también la de Belgrano, pero sobre todo la de San Martín, quemó documentación que tenía, de la familia de San Martín, que para poder tergiversar a su antojo. Tergiversar o achicar la mirada a la línea que le convenía para escribir esa biografía. Claro. ¿No? Quizás no mintió, pero vio cosas que... O vio cosas que podían poner en debate otras cuestiones que han sido muy importantes en este proceso. Y esto que Por era... ejemplo, el patriotismo. El patriotismo. Un patriotismo además y una entrega... Perdón, porque el problema me parece que no es menor ahí. Es decir, el Estado-Nación, eso tiene que ver más con, digamos, la forma, el Estado jurídico. Pero yo particularmente creo que en un sector determinado de lo que lleva adelante la Revolución del 25 de mayo de 1810, tienen ese sentir patriótico, ¿no? Es decir, lo mismo que encarnaba San Martín, Belgrano, Moreno, contra la antipatria, incluso contra el Estado-Nación, porque el Estado-Nación también, de alguna manera, con determinado tipo de resorte jurídico, seguía favoreciendo a los sectores ricos. No es que favorecía al pueblo. De hecho, siguieron existiendo esclavos. Recién en 1813 la Asamblea va a decretar la libertad de vientre. Es decir, la Revolución de Mayo, la verdad es que no fue, digamos, una revolución que dijo, bueno, se termina la opresión. Perdón que te haya No, pero por tema favor, no es menor. estamos debatiendo, Tema no es menor. Si bien es cierto que la Revolución Francesa de 1789 es un movimiento burgués de los ilustrados y demás, no. Saca en esa declaración un principio que es el derecho de resistencia a la opresión. No, aparte de que libera esclavos, aparte de que determina que cada uno puede elegir su propia religión, pero habla del derecho de resistencia a la opresión. Eso en 1810, en el 25 de mayo, todo eso, no, 25 de mayo de 1810 es hijo de 1789, ni siquiera. Es decir, para mí el único parecido que tiene es quién es el sector que lleva adelante ese proceso revolucionario y quiénes son los que se benefician. Claro, beneficio. No, el principio de resistencia a la opresión también habla de que por lo menos los sectores concentrados de la economía van a tener muy limitado su acción para poder seguir sometiéndonos, y yo creo que en 1810 se va a terminar acentuando. Esos sectores van a seguir existiendo, los sectores concentrados, los sistemas, los que manejan el comercio, el puerto, el acuerdo con Inglaterra y demás, y los sectores populares la van a ver pasar. Un florecer de los sectores populares. No está, digamos, creo que está opacado por la historia oficial, por eso está buenísimo este encuentro, porque lo que San Martín llama el sistema, Tulio el Perindongui llama el sistema Artigas, era un sistema plebeyo. Claro. Bueno. Su hijo adoptivo, Andresito, también un gran patriota, no argentino, un patriota un indio guaraní. Era un sistema en el que el mismo pueblo tenía muchísima injerencia. Claro, tenía más que ver con Tupac Amaru y Tupac Katari que con Saavedra, con toda distinción, ¿no? No, por supuesto. Entonces creo que algunos encarnaban el sentir de Tupac Amaru y después otros terminan creyendo que eso era, si uno lo trae y lo traspola hoy, bueno, lo que le está pasando a los pueblos originarios. Tan consagrado en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios,
y nosotros decimos que son el RAM, que son esto, que son lo otro, y encima lo despojamos de todo lo que tiene. Es decir, ¿quién es el que gana? ¿Quién es el que se beneficia? ¿Quién es el que prevalece en estos contextos? ¿No? Eso me parece a mí que tiene de rico este encuentro. Después también en 1812 el éxodo jujeño. Digo, Claro. A ver, eso es para hacer una épica. Una épica que llevó a una organización también a una entrega de lo que la gente moviéndose desde Jujuy para Tucumán, dejando todo. Y digo, como siempre, esto no es coser y cantar, no es todo el mundo de la mano. Habrá habido situaciones complejas, habrá gente que la habrán tenido que mover a la fuerza. Claro, pero sí. digo, pero las convicciones de esa gente, ¿no? Eran gauchos, eran paisanos, vamos a hablar de paisanos. Sí. Gaucho está muy asociado a una figura, a lo mejor Más de la del zona de la centro Pampa. sur, claro. Más de la Pampa. Si bien el gaucho como figura social llega hasta Bolivia, Paraguay, sube Brasil, gran parte de Argentina. Pero digo, eran paisanos y paisanas que lo seguían a Güemes. También habla Alperindón y el sistema Güemes como otro sistema, como los dos sistemas que confrontaron con el centralismo porteño, ¿no? Claro. El sistema Güemes también le daba mucho espacio al paisano, a los pueblos originarios, a los indios, y por eso fue muy combatido. Quienes tuvieron cargos militares en la época de la Revolución habían sido en su mayoría funcionarios reales, Artigas, bueno, San Martín sabemos, Sapiola también, Carlos María Alvear también, de la Logia de Lautaro, Güemes, habían sido funcionarios y en general eran representantes o miembros de familias patricias de segunda línea en sus regiones. Digo, también se estaba dando una lucha intraclase. Digo, esto también hay que plantearlo. Había sectores de la clase dominante también que no se quedaron en la cómoda de decir somos todos patricios, sigamos explotando a los pueblos originarios, sigamos explotando a los gauchos. Hubo sectores de esas autodenominadas familias patricias que debatieron hacia adentro de su propia clase. Digo, y fueron muy castigados y por eso también obviados no en la historia, vamos a decir, unitaria, que es la que se desparrama por todo el país. Andresito en Corrientes, Misiones es un prócer. Sí. Acá cuánta gente conoce a Andresito. Güemes es un prócer. Andá a hablar decir algo más de Güemes en Salta, Sí, claro. en Jujuy. Son próceres para nosotros, creo que también. Pero digo, también pagaron precios altos el hecho de Güemes era una discutir, familia de enfrentar a sus pares, digo, también pagaron precios. Claro que sí. Entonces, creo que eso los engrandece. No hicieron la fácil de decir, bueno, nos acomodamos, vamos con la ancha avenida en el medio revolucionario, ¿no? Para hacer una extrapolación, jugaron fuerte para proponer modelos, imponer modelos más horizontales, que son los que fueron derrotados por desgaste, por falta de recursos, a partir de 1820, que fueron derrotados y gana más la línea que muy bien sintetiza Claudio, la línea más extractivista, más comercial, más comercial que productiva. Claro. Yo no sé si estamos en condiciones de plantear, una mirada tan así segmentada, porque yo digo 1810, el punto de partida, 1910, conmemoramos el centenario de esa revolución con estado de sitio. Y ahora vamos a conmemorar un nuevo aniversario de ese 25 de mayo, donde triunfaron los que en aquella revolución querían traicionarla. Claro. Es decir, hoy el fascismo que gobierna la Argentina es, en todo caso, el heredero de aquellos que ya venían
haciéndole zancadillas al proceso de independencia. Sí. De hecho, vienen reivindicando a Roca, ¿no? Claro. Reivindicando Sí. figuras. ¿Cómo debemos nosotros mirar el proceso histórico? Y la verdad, tenemos que volver a plantearnos hablar de patria colonia, ¿no? Para mí, volver a marcar fuertemente el contenido de la palabra patria. Yo, el tema del Estado, todo bien, pero digo, la palabra patria para mí define la obligación que tenemos en este presente. Que es volver a sacar esta idea de que nosotros no estamos condenados a ser una colonia. Y de que quien nos gobierna nos lleva camino a una colonia y nosotros tenemos que estar mansos. Es decir, cada uno de los derechos de los que nosotros gozamos fue regado con sangre de indio, de esclavo, de laburante, de pobre, ¿no? Sí, por supuesto. Yo cuanto menos imagino que debiéramos ser capaces de reflexionar en cómo honrar ese legado. En este 25 de mayo nos vuelve a encontrar con, yo diría, 1809, previa a la Revolución de Mayo, porque hoy el estado de involución nos lleva a 1800 y pico. Es decir, antes de 1807 de haberle ganado a los realistas, ¿no? Es decir, a los ingleses. Creo que das el pie para recordar esa frase maravillosa de Rodolfo Walsh en la carta a las juntas el 24 de marzo del 77, cuando dice: las clases dominantes quieren que el pueblo viva en un presente continuo, claro, que no tenga historia, claro, que no tenga mártires, que no tenga héroes, que todo en volver a comenzar. Y esto ya lo planteo de mis dos patas, como, vamos a decir, el palo de la historia. No soy historiador, pero leo, investigo sobre historia, y como trabajador. La historia no es algo que se escribe en un libro y esto ya es historia y ya pasó. Digo, esta lucha, porque no es una tensión. Tensión puede ser, che, ¿qué comemos? ¿Milanesa napolitana o milanesa al horno? Sí. No, es una lucha de clases ideológica. Es una lucha que existe desde la misma conquista de América. Claro. De la misma conquista de América, de pueblos que se rebelan para sostener la autodeterminación. Entonces, lo que afloró en la semana de mayo de 1810 fue un momento en ese proceso que todavía sigue vigente. Por eso es importante esto que están haciendo de los círculos. Me encantó que, perdón, no quiero spoilear, pero me encantó cuando me dijiste, digo, a ver si a quienes lo escuchen, muy atento cuando hablemos de Güemes, a las que van a hablar unas compañeras que son de Salta. Sí, quería mencionar eso, recién nombramos a Güemes. El mes que viene es el paso a la inmortalidad, el natalicio de Macacha, Güemes. En Salta es una semana de festejos, de conmemoraciones, y los círculos vamos a tratar de estar presentes y que nos cuenten los propios salteños cómo lo viven, no nosotros porteñarla de acá y contar quién fue Güemes. Apelamos a que compañeros, compañeras de Salta, poder tener una clase en vivo, el tipo de charla que sea, más que clase, taller, conversatorio, esto que nos gusta hacer, y que ellos nos cuenten cómo lo viven ellos. ¿Puedo sumarme el atrevimiento de hacer una sugerencia? Toda la que usted quiera. Si van a Salta, no se pierdan de hacer el reportaje a Sanz. ¿Ah, Sanz? Mirá. Vos decís que no patriota. Me imagino que debe tener gran similitud con Güemes. Sí, no. Imaginemos. Pero bueno, volviendo a esta idea, como enseñanza, digo, no sé cómo estamos en tiempo, no sé. Ya estamos terminando, pero estamos bien. Pero bueno, si les parece, a ver, humildemente, como enseñanza de lo que fue la floración de una rebelión que termina siendo revolución, porque también a veces se usa de macetira el diccionario muy rápido sobre los procesos, y no fue la revolución de mayo, no, primero fue una rebelión, fue un acto jurídico administrativo. Esto lo decía también. Estoy citando mucho a un historiador que admiro, vuelvo a decir, a Tulio, claro, don Tulio, que era abogado. Entonces dice, por eso era bueno. Por eso era bueno. Dice, en sí, el acto de renuncia y de... Es un acto administrativo y jurídico. Administrativo jurídico. Lo importante es lo que sucede a partir de ese acto. Claro. Porque podía haberse... ¿Qué efecto genera el acto?
Claro, se ¿qué podría hacer haber con eso? sofocado como un año antes en Chuquisaca y La Paz, o podría haber tenido el proceso que tuvo. Entonces, en estas historias insurgentes, en estas historias de lucha, en estas historias que uno reivindica a lo mejor que tuvieron esos procesos y que siguen teniendo, que son las luchas populares que hacen que vos escuchás, no sé, Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia, ella tiene una ascendencia de los palenques colombianos, que eran los equivalentes a los quilombos brasileños. Claro, para quien claro. no sepa, Sí, el quilombo era el refugio de los africanos que y venían los palenques, jugados, y los se palenques, escapaban. claro, se llamaban palenques, Claro, los sí, quilombos, y eran los lugares donde los esclavos Los esclavos. decían, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, construían, y esos palenques existen y tienen entidades jurídicas, digo, para no tampoco bajonearnos de que está todo perdido. No, claro. Eso no está todo perdido. Sino, digamos, la mejor forma de honrar también a estos grandes personajes, estas grandes personas, muchos desconocidos, digo, ¿no? ¿Cuántos murieron por una independencia y nunca sabremos sus nombres? Claro, Y han quedado al costado de un camino en un combate. Digo, la mejor manera de honrarlos creo que es decir, bueno, no tenemos derecho a bajar los brazos porque ellos no lo bajaron. No lo bajaron los 30.000, no lo bajaron, lo siguen sosteniendo las madres, las abuelas, hijos, nietes. Digo, Sí. fijémonos cómo la historia siempre Se reescribe. se reescribe Y cobra sigue. impulso. Y cobra Y te da impulso, claro. Sí, yo quisiera agregar algo más, ¿no? Es decir, cómo hoy lamentablemente nosotros tenemos que revisar qué es lo que pasó con aquellos ejemplos de patriotismo, ¿no? Es decir, hoy nos masacra, o cuando recién hacías mención a los 30.000 detenidos desaparecidos, ¿qué pasó con ese ejército sanmartiniano? ¿No? Un ejército que fue capaz de alzarse contra su pueblo y matar, torturar, secuestrar, llevar adelante los peores crímenes. Es decir, ¿eso nos dejó como enseñanza la revolución? Algún sector a lo mejor, ahí está. Bueno, ¿qué pasó con el ejército sanmartiniano? Y de San Martiniano pareciera que le quedó poco. Y yo creo que en realidad fue un ejército que tuvo más que ver con un ejército genocida, que no tuvo nada que ver Era con más- el ejército Era sanmartiniano. más Martínez de Oceano que de San Martiniano. Claro. Entonces digo, bueno, nada, como para terminar, yo la verdad que quiero poner en valor el enorme esfuerzo que ustedes están haciendo. Bueno. En un momento en el cual hablar de el revisionismo histórico, de los procesos que nos tocó vivir como sociedad, parece que es esto tan loco completamente. Tengo una gran similitud con lo que hablo desde los derechos humanos cuando toda la agenda indica que nosotros tenemos que dar vuelta a la página y a veces Sí, claro. digo, sostener fuerte la revalorización de lo que hacemos, porque digo, el tema de revisar nuestra historia también de alguna manera nos permite saber de dónde venimos de verdad. Porque algunos dicen, che, esto viene de Mar del Plata, en realidad veníamos no sé, de Isidro Casanova, Sí, veníamos sí, sí. de Mar del Plata, es decir, tal vez los puntos de partida ni siquiera hayan sido de verdad. Entonces digo, para mí valoro enormemente el trabajo y me siento profundamente agradecido de poder haber participado en este encuentro. Bueno, les agradecemos a los dos desde los círculos, siempre están invitados a ser parte. Nada, eso, mil agradecimientos por recibirnos en este espacio. Lo vuelvo a repetir, estamos en el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura al Infierno, en Avellaneda, lugar mítico y emblemático de la resistencia, como acaba de decir el compañero. Resistencia es lo que nos caracteriza desde el principio, desde las propias revoluciones, siempre tuvimos que resistir. Así que bueno, con esto le damos las gracias, los invitamos a todos a ser parte de los círculos, los invitamos a participar en nuestras redes, a traer propuestas. Esto es una comunidad educativa, acá no hay una directriz, lo que hay es libertad de acción en el campo popular, una mirada emancipatoria, anticolonialista, antiimperialista, revisionista de nuestra historia. Todo el que quiera participar, toda la que quiera, está invitado. Muchas gracias.